Buenos días. Quiero agradecer a Carmen Marcos Alonso, su directora del Museo Arqueológico Nacional, su invitación a participar en la jornada de clausura de esta exposición que, de forma conjunta, han exhibido el citado museo y el Museo Naval de Madrid. Me corresponde comentarles el papel de los archivos de la Armada en la resolución del caso de la fragata Mercedes. Quiero destacar que simplemente soy la cabeza visible de un equipo formado por la directora técnica de los archivos navales, Carmen Terés Navarro, y de otros dos archiveros, uno en Viso del Marqués. Sin él no hubiese sido posible esta búsqueda, Vicente del Campo, y especialmente también en el archivo del Museo Naval, mi compañera archivera también, Almudena Fontanals. Sin ellos, desde luego, no habría salido este trabajo. Bien, se ha repetido en muchísimas ocasiones que el buque expoliado era un buque de guerra de la Armada Española y que en el momento de su hundimiento realizaba una misión oficial. Con la certeza de que el buque expoliado era la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes y que, por lo tanto, está protegido por el principio de inmunidad soberana, comienza a mediados del 2007 la colaboración entre el Ministerio de Cultura y el de Defensa a través de los archivos históricos de la Armada. ¿Qué documentos procedentes de nuestros archivos históricos navales podían refrendar la tesis del Gobierno? Aquellos que demostraran que el buque se había construido para servir al Reino de España como un buque de la Armada Española, que durante su servicio y en el momento del hundimiento en 1804 la fragata servía como un buque de guerra bajo las órdenes de la Armada y bajo el mando de oficiales del Cuerpo General, que el lugar donde reposaban los restos del buque era la tumba de aproximadamente 300 militares y de la familia de un oficial de la Armada que regresaba a España tras la finalización de una misión. La Armada ni abandonó ni renunció a la fragata, a su contenido o a la sepultura que representa, que a lo largo de su existencia realizó numerosos servicios militares específicos de las fragatas, operaciones de combate, apoyo a flotas, protección o escolta y transporte de sus ciudadanos, provisiones militares y de patrimonio de Hacienda. Recordemos que el periodo en el que operó la fragata, como pueden ver en la pantalla, fueron años convulsos de continuos enfrentamientos entre las grandes potencias europeas y que la navegación oceánica exigía dotar de la mayor seguridad posible cualquier expedición marítima. Y, por último, y muy especialmente, que esa última misión era una misión de Estado, refrendada por el primer ministro Manuel Godoy y por el secretario de Estado y de Despacho de Marina Domingo de Grandallana, que mediante una real orden dispone la organización de una escuadra de guerra para el transporte de caudales de Real Hacienda y particulares. Ambos documentos dotarían a esta misión del carácter oficial que 200 años después esgrimiría España para defender la inmunidad del pecio. Reuniendo todos estos documentos se reconstruye lo que llamamos el historial del buque, su vida, su historia, desde su construcción en un arsenal español y botadura en 1788 hasta su hundimiento, pasando por las numerosas misiones en Europa y América, todas ellas al mando de experimentados oficiales. Durante varios siglos, la Armada fue el nexo, el cordón umbilical que unía la península con los virreinatos de América y Filipinas. Son muchas las expediciones emprendidas a las Indias occidentales y orientales. Muchos los buques de la Armada, muchos los hombres y, en consecuencia, miles los documentos que nos describen la organización y desarrollo de las comisiones realizadas, los historiales de los buques y los de los mandos y las tripulaciones embarcadas, entre ellos el de la fragata Mercedes y el de su dotación. Prácticamente toda esa documentación se encuentra en el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán y alguna de ella en el Archivo del Museo Naval, archivos históricos navales dependientes del Ministerio de Defensa que conservan los documentos producidos por la Armada Española desde fines del 18 hasta nuestros días. Concretamente, para la fragata Nuestra Señora de las Mercedes es el Archivo General de la Marina, fundamentalmente en sus riquísimas secciones de expediciones a Indias,
arsenales y personal el que nos ha proporcionado la casi totalidad de esos documentos, los relativos a la construcción del buque, los que nos informan sobre la organización y desarrollo de sus numerosas comisiones, incluida la última misión, y los expedientes personales de los mandos y tripulación embarcada, a partir de los cuales pudimos reconstruir su historia, que se resume en unas líneas. Había sido construida en La Habana en 1788 y realizó a lo largo de su vida numerosas comisiones. Su dotación siempre estuvo formada de una oficialidad y tripulación perteneciente a la Marina de Guerra Española, y su última misión comenzó en 1802, cuando de real orden se la destina para ir a América a traer los caudales y otros efectos de la hacienda pública y de particulares. A su regreso, a la altura del Cabo de Santa María, se encuentra con una división inglesa con la que entra en combate, explosiona y se hunde tras un impacto certero en la Santa Bárbara, pañol donde se custodia la munición del buque. Estuvo operativo, por lo tanto, 16 años, los comprendidos entre 1788, fecha de su botadura, hasta 1804, fecha de su hundimiento. Como decíamos al principio de la exposición, comenzaba a mediados de 2007 lo que algún medio, de forma certera, de comunicación, calificó como zafarrancho archivístico, una auténtica inmersión en los archivos históricos navales citados, reconstruyendo el historial del buque, con el fin de dotar a la defensa de todos los argumentos que ratificaran la tesis de España. A continuación, analizaremos algunos de los principales documentos que, por su valor probatorio, se esgrimieron en apoyo de los principios defendidos por el Gobierno de España. La mayoría de estos documentos se custodian en los archivos navales y algunos de ellos, que se encuentran fuera del ámbito de la defensa, han sido igualmente producidos por la Marina Española en ejercicio de sus competencias. En concreto, por ejemplo, me puedo referir al parte de campaña de José Bustamante, que por circunstancias se encuentra, como bien has dicho, en la Academia de la Historia, pero que no deja de ser un parte de campaña producido por un oficial de guerra de la Armada Española y que, si hubiese seguido los cauces normales en la custodia de los documentos, hoy se encontraría en la sección de expediciones a Indias del Archivo General de la Marina. Bien. Veamos a continuación los documentos fundamentales que sirvieron en el caso Odyssey. Documentos sobre la construcción del buque, sobre su registro histórico hasta 1990, sobre las comisiones efectuadas, sobre la última misión y sobre la pérdida del buque. Documentos sobre la construcción. Las fragatas de guerra, este es un modelo muy parecido a la Mercedes. Decía, las fragatas de guerra son buques diseñados para cumplir, entre otras misiones militares, por su rapidez, maniobrabilidad y armamento. En la sección de arsenales del Archivo General de la Marina, Álvaro de Bazán, se encuentran los documentos sobre la construcción y carena de buques, diques y almacenes, así como la habilitación de los mismos para expediciones diversas. En la cuarta línea, como ven, por real orden de 6 de noviembre del año próximo pasado, se mandó a armar este buque con destino al Caya de Lima para traer caudales. Toda esta información aparece reflejada, fielmente reflejada, en el pliego de historia. Con ellos pudimos afirmar que la fragata Mercedes era una fragata de guerra perteneciente a la Real Armada Española. Fue construida en el Arsenal de La Habana, como hemos dicho, con un porte de 34 cañones. Aquí, en esta parte del pliego de historia, pueden ver en las dimensiones principales la eslora, la quilla, la manga, la artillería que porta. Como ven, cañones, 26 cañones de calibre 12 y 8 cañones de calibre 6. Y, bueno, el lastre, capacidad y la arboladura, el palo mayor, etcétera, de mesana, etcétera. En cuanto al registro del buque, la Armada ha registrado históricamente y de forma oficial a todos los individuos, las unidades, centros, organismos y buques que sirven en ella. Documentar esta realidad fue otra de las batallas sostenidas contra Odyssey, ya que uno de los argumentos que esgrimió para defender la propiedad del pecio fue el abandono del buque hundido por parte de la Armada. De la existencia y características de un buque queda constancia en publicaciones periódicas impresas oficialmente, fundamentalmente en el Estado General de la Armada. La Mercedes se encontraba afecta al departamento de Ferrol.
Y aquí ven, señalado en azul, el nombre del buque, los cañones que porta, 38, el estado, armada, el astillero en el que fue construida, Habana, y el año de su construcción. Y aquí ampliado. En el citado Estado General de la Armada aparecen organizados por demarcaciones territoriales, tanto peninsulares como de ultramar, todos los buques hasta su pérdida o desguace, expresando el nombre, año de botadura, dique de construcción, estado en el que se halla, armado o desarmado, y ordenado según el tipo de mayor o menor porte. La fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes aparece registrada puntual y oficialmente en los citados estados desde su botadura hasta su hundimiento en 1804. La desaparición o pérdida de un buque por varada, incendio, naufragio, temporal, combate, etc., también ha sido documentada mediante registros manuscritos y anotaciones diversas que llegan cronológicamente hasta la actualidad. En ellos suele quedar constancia de su año de construcción, porte, oficial al mando y estado, además de reflejar la causa de su desaparición. En uno de estos registros, de principio del 19, pueden ver aquí señalados, entre las líneas paralelas, el nombre de las fragatas, el mando, como ven, la fragata Medea, al mando de Piédrola, la Clara, al mando de Diego Alesón, la Fama, al mando de Miguel Zapiaín, y la Mercedes, al mando de José Goicoa. Y en una anotación marginal a la derecha, en la que dice que regresando de Montevideo a Cádiz, con caudales al mando del jefe de escuadra, don José Bustamante, fueron batidas por las inglesas Medusa, Indefatigable, Amphion y Libeli el 5 de octubre. Las tres primeras han sido apresadas y la última ardió en combate. Un listado que tenemos oficial de buques elaborado en 1990 registra, después de casi 200 años, la existencia del buque, extractando un breve historia del mismo. Es decir, Armada jamás ha abandonado un buque a pesar de haber estado desaparecido. Bien, veamos ahora documentos sobre las comisiones efectuadas entre el 88 y 1802. La actividad que desempeñan los buques de la Armada a lo largo de su existencia queda ampliamente documentada en nuestros archivos. La de la fragata Mercedes se encuentra en la sección de expediciones a Indias del archivo citado Álvaro de Bazán. Comprende documentación relativa a la organización de expediciones, formaciones de escuadras, entradas y salidas de puerto, vicisitudes de las navegaciones, partes de campañas de comandantes de aportaderos y escuadras, estados de fuerza y vida, etc. La Mercedes realizó misiones como conducción de tropa y personalidades, misiones de descubierta, defensa, vigilancia, escolta y enlace, acoso del tráfico enemigo, lucha contra corsarios, protección del tráfico mercante ultramarino y combate en auxilio de los navíos de línea. En el archivo del Museo Naval se custodia, entre otras, la relación de los sucesos ocurridos en el combate que en las inmediaciones del Cabo de San Vicente en 1797 sostuvo la segunda escuadra de vanguardia al mando del teniente general Francisco Javier Morales de los Ríos. En él se relata la participación de la fragata en esta batalla. En esta línea pueden ver cómo, resumiendo, por lo que hace al navío Trinidad, di mis disposiciones para que, picado el palo mayor, que de ninguna manera podía sostenerse, etcétera, fuera escoltado por la fragata Mercedes para llegar hasta el puerto de Cádiz. Numerosos estados de fuerza y vida fueron incluidos en el documento final presentado ante el juez. En ellos se extracta un ilustrativo resumen del estado del buque a la salida y la entrada de los puertos que toca en cada una de sus comisiones: dotación de oficiales y tripulación, artilleros, marineros, grumetes, artillería, municiones, armas blancas, velamen, arboladura, dimensión y estiba. Asimismo, suele hacerse un pequeño extracto de la misión que cumplía y aquellas observaciones que son consideradas de interés. En la parte de arriba, siempre en el primer recuadro, aparecen los nombres de los oficiales de guerra, los guardias marinas, los oficiales de guerra, artillería y municiones, armas blancas, y en el listado de abajo la tropa de marina, artillería, carpinteros, calafates, despenseros, y este total refleja 319. Habría que sumar a esos los 20 o 25 de oficiales de guerra y mayores, etcétera. Abajo señala como las observaciones pertinentes en el ramo de inspección y en el ramo de ingenieros.
Veamos los documentos fundamentales de la última misión, la formación de la escuadra de guerra para viajar a América. El 13 de septiembre de 1802, aquí está el original del documento que anteriormente ha presentado María Antonia Colomar, que llega firmado del Príncipe de la Paz, como ella bien ha dicho, al ministro de Marina, Domingo de Grandallana, y dice: el 13 de septiembre, el primer ministro, generalísimo y Príncipe de la Paz, comunica al ministro de Marina, Domingo de Grandallana, la existencia en el Callao de Lima de una valiosa carga de caudales y frutos preciosos para España. Le indica, y fíjese la importancia del documento en lo que está subrayado, la conveniencia de armar una escuadra de guerra con el fin de transportarlos y que no debe en ningún caso embarcar la carga en buques mercantes o de particulares. Aquí lo dice muy, muy claramente. Se sirva a resolver si han de ir por ellos algunos buques de guerra para que no llegue el caso de embarcarlos en los de particulares. La firma original del Príncipe de la Paz, el oficio del Príncipe de la Paz, dirigido al ministro de Marina, Domingo de Grandallana. A la vista de esto, Domingo de Grandallana, aquí tienen su firma, por real orden, que la hemos visto varias veces en las anteriores exposiciones, por real orden de 6 de noviembre de 1802 del ministro de Marina, dirigida a los capitanes generales de los departamentos, en este caso está dirigida a Félix de Tejada, que era el capitán general del departamento de Ferrol. En esta real orden se dispone la habilitación de las fragatas de guerra Clara y Mercedes para viajar a Lima. La fragata de guerra, Nuestra Señora de las Mercedes, cumplió una misión de Estado más oficial que puede ser la firma de un primer ministro como es Godoy y a continuación la firma de un ministro de Marina. Más oficial no cabe mayor oficialidad en un documento que la firma de un ministro, la firma de un secretario, ya la firma del rey faltaba ahí. Una vez más, los documentos custodiados en el Archivo de la Marina, en la riquísima sección de expediciones a Indias, apuntalaron firmemente la defensa de nuestros intereses. En cuanto a la dotación, expedientes personales y relaciones de tripulación, los buques de guerra están bajo el mando de experimentados oficiales de la Armada y son formalmente designados por el Gobierno. Su identidad aparece registrada en los escalafones de oficiales. Asimismo, la tripulación está sometida a la disciplina que impone las Fuerzas Armadas. La fragata de guerra, Mercedes, como todos los buques pertenecientes a la Armada, estuvo a lo largo de su historia a las órdenes de un oficial de la Marina de Guerra y llevó los distintivos e insignias correspondientes. Tiene por este motivo inmunidad soberana. En la sección de personal del citado archivo se encuentran los expedientes personales de los individuos pertenecientes a todos los cuerpos de la Armada, patentados, de suboficiales, especialistas, etcétera, entre ellos los que formaban parte de esta división. A veces también se agregaban al expediente otros documentos como partidas de casamiento, noticias de inventos o trabajos, hechos de carácter científico, político o diplomático. Entre esos expedientes se incluyen, por ejemplo, la hoja de servicios. La hoja de servicios en la pantalla tienen la de José Manuel de Goicoa. Es un documento donde se anota la filiación de un individuo, cuerpo al que pertenece, fecha en que obtiene los sucesivos empleos, años de servicio, abonos de tiempo, buques en los que ha estado embarcado, mandos, cruces y condecoraciones, licencias, causas o sumarias que se le hubiera informado, toda su historia militar. Los partes de campaña, relaciones de operaciones navales, listas de tripulación, así como diversas instancias de los oficiales de guerras implicados en la batalla, fueron anexadas en las alegaciones presentadas como fundamento del carácter oficial y militar de la misión, entre ellas esta hoja de servicios del comandante de la fragata Mercedes, Goicoa. Aquí hay una anotación en la que se resume cómo en 5 de junio entró en Montevideo procedente de Lima y en 5 de octubre sobre el Cabo de Santa María y regresando de Montevideo con otras 3 fragatas bajo las órdenes del jefe de escuadra, don José Bustamante, en el combate ocurrido allí, con otras 4 fragatas inglesas, se voló la del mando de este oficial, que era la Mercedes, en que pereció, según nota que se expresa en el expediente formado de este acaecimiento.
En cuanto a documentación sobre la pérdida del buque, la documentación histórica referida al combate, fundamentalmente diarios de navegación de los oficiales al mando de los buques y los partes de campaña, relatan el lugar y las circunstancias de la batalla. También fueron documentos importantes que señalan el carácter militar de la misión. A través de ellos visualizamos la evolución de una batalla naval, en este caso la de una división inglesa contra una española, en la que se conjugan todos los ingredientes de los combates navales: la formación de línea de combate, el parlamento con el oficial enemigo, zafarrancho de combate y rendición de una de las partes, la española, con una tripulación similar, pero con una desigual fuerza de combate o ataque. En el informe final se incluyeron los partes de campaña y diarios de José de Bustamante y Guerra, jefe de escuadra y comandante de la división, en el que relata fielmente desde el momento en que avistan a la división inglesa, parlamentan con el oficial inglés, pitan zafarrancho y, por último, ante la superioridad de la división británica, que dispone de una marinería y una superioridad armamentística incuestionable, se ve en la obligación de arriar la bandera. Adjunta un pequeño resumen del estado general de caudales, como ven en la pantalla. Un extracto muy resumido, pero muy aclaratorio, porque en el punto 2, como ven, habla, en otros documentos también, de las culebrinas excluidas de bronce que tanto aportó para esta causa. Bien, tenemos también adjunto en el expediente personal del oficial Miguel Zapiaín la relación que hace él. Fue el comandante de la fragata Fama y firma su parte de campaña en Gosport el 8 de noviembre de 1804. Y realmente da para el guión de una película, porque desde que se avista la Sierra de Monchique hasta que aquí en la línea esta vemos cómo pitan zafarrancho a las 8 para formar la línea de combate. Cómo el comodoro inglés envió un oficial a bordo de la Medea a parlamentar. Luego cómo rompen el fuego los ingleses. Cómo ven cómo se pierde la Mercedes. Y luego también a la vista queda cómo arrían la bandera española en la Medea. Y finalmente dice: sostuvimos el combate entre estas dos fragatas hasta las 12:30, que teniendo 40 heridos, 11 muertos, 10 contusos, entre estos no son inclusos el comandante y 4 oficiales, 5 balazos a flor de agua, 5 pies de agua en bodega, la caña del timón rota, palos y vergas acribillados y casi fuera de uso, determinamos arriar la bandera. Bueno, a modo de conclusión, no quiero dejar de decir que la batalla contra Odyssey ha sido el fruto del esfuerzo de muchas instituciones y también de particulares que observaban con preocupación las actividades de dudosa legalidad de Odyssey. Un largo y duro proceso en el que han intervenido de forma coordinada altas instituciones políticas, diplomáticas, judiciales y culturales españolas, tanto del ámbito estatal como del autonómico, entre otras fuerzas de seguridad del Estado como la Guardia Civil, instituciones culturales como el Centro de Arqueología Subacuática, el Museo Arqueológico Nacional, la Academia de la Historia, entidades de la Administración General del Estado, como son los Ministerios de Educación, Cultura, Exteriores y Defensa, con mayor o menor visibilidad, pero todos han contribuido a esta victoria. La misión, que no pudo llevarse a cabo en 1804, ha sido felizmente cumplida 200 años después, y los documentos que se custodian en los archivos históricos nacionales de cultura y de defensa han tenido una relevancia de primer orden. Como hemos podido comprobar, el patrimonio histórico documental ha sido indispensable en la defensa del patrimonio histórico subacuático. Los resultados de esta batalla legal nos llevan a subrayar una vez más la importancia de los documentos como fuente para la investigación histórica, como garante de los derechos y deberes de los ciudadanos, como servicio a la comunidad y al conjunto de la Administración. Sin lugar a dudas, en este caso, fueron cruciales en la defensa de los intereses del Gobierno de España, del Reino de España.